Hola, mi nombre es Alejandro Montegrande, soy el director de Art Working Group en América Latina y en esta oportunidad les quiero mostrar cómo revisar la transmisión automática de su camión. Aquí tenemos una transmisión Allison, modelo EBS 4800 de cuarta generación, electrónica y de 7 velocidades. Vamos a empezar a controlarla por atrás. Aquí tenemos la varilla, un cuartito de giro. Sacamos la varilla y tenemos para medirla en frío y en caliente. Tenemos un mínimo y un máximo tanto en frío y en caliente. Esta transmisión arranca en la segunda marcha. Si quisiéramos por algo arrancar en primera, lo que tendríamos que hacer es bajar el rango. Si tenemos que hacer fuerza o algo, ahí arrancaríamos en primera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a testear electrónicamente la caja presionando estos dos botones. Vemos que el aceite está midiendo. Vamos a tener una pequeña cuenta regresiva. Para hacer esta opción tenemos que presionar las dos flechas. Piensen que esta transmisión usa aceite especial. El nombre del aceite es TES 295 ATF sintético. Y el nivel correcto de la caja es fundamental para el funcionamiento. Acá la estamos chequeando desde el display de la cabina. Para hacer esto tiene que estar a una temperatura de 71 a 93 grados Celsius, tiene que estar caliente. Ahí me está diciendo que el aceite está en el nivel correcto. Presionando de vuelta, eso que dice OM es la vida útil del aceite, está al 79% de su vida útil. Volvemos a presionar. FM es el estado de los filtros internos de la caja, están ok. TM es el estado de la transmisión en general, el estado de los embragues, nos dice que está ok. Y D1 es por si tiene alguna falla. Esta caja nos graba hasta 5 fallas, siendo siempre la D1 la última. Si tuviera alguna falla diría D1 y un número 0848. Ese número lo tendríamos que buscar en nuestro manual de mantenimiento y podríamos saber con un criterio técnico qué problema tiene esta transmisión. Quiero comentarles algo más. Acá donde dice OL también podría decir LO, que sería low, significa que está en un nivel bajo de aceite. El display va a decir OL, LO y va a seguir de un número. Ese número es la cantidad de cuartos de galón que hay que agregarles. Si por ejemplo me dice OL, LO 2, significa que hay que agregarle 2 cuartos de galón. Caso contrario, que me diga OL, HI, high, me está diciendo que el nivel de aceite está alto y va a seguir también por un número. El número que diga, que indique, va a ser la cantidad de cuartos de galón que hay que drenarle a esta caja, que hay que sacarle. Bueno, espero que les haya servido. Un gran saludo a todos.